Hola, soy Alex Arnau. Vamos a estar con Joaquín Carrasco y Zoe Secato. Vamos a presentar la materia del profe Montiel. Se llama Instalación de computadoras. Somos del sexto A. Vamos a empezar por la placa base o placa madre. Funciones principales de la placa base. Interconexiones. Es el cerebro de la computadora, uniendo todos los componentes y permitiendo la comunicación entre ellos. Alimentación. Distribuir la energía eléctrica a todos los componentes, regulando el voltaje necesario para cada uno. Expansión. Ofrece slots y puertos para agregar componentes adicionales como tarjetas gráficas, tarjetas de sonido, memorias, RAM, etc., permitiendo y personalizar la amplia capacidad del sistema. BIOS. Almacena el firmware básico del sistema, que permite encender la computadora, realizar autodiagnósticos y cargar el sistema operativo. Componentes clave de una placa base. Socket del procesador. Ranura donde se instala el microprocesador. CPU. El cerebro de la computadora. Ranura de memoria. RAM. Permite instalar módulos de memoria. RAM. Para almacenar datos de forma temporal mientras el sistema está en funcionamiento. El chipset, conjunto de circuitos integrados que controlan la comunicación entre los diferentes componentes de la placa base. Puertos de expansión, ranura para instalar la tarjeta de expansión, como tarjeta gráfica, de sonido, de red, etc. Puertos de entrada y salida. Conectores para conectar dispositivos externos como teclado, ratón, monitor, unidades de almacenamiento, etc. Tipo de placa base. ATX. Formato estándar más común, utilizado en la mayoría de las computadoras de escritorio. Micro ATX. Formato más pequeño, ideal para sistemas compactos. Mini ATX. Formato aún más pequeño, utilizado en sistemas muy compactos, como HTTPS. Existen otros formatos como ATX, XL, ATX, etc., utilizados en servidores y sistemas de alta gama. Factores a considerar al elegir una placa base. Socket del procesador. Debe ser compatible con el procesador que deseas utilizar. Chipset. Influye en el rendimiento y las características de la placa base. Ranura de memoria. Define la cantidad máxima de memoria RAM que puedes instalar. Puerto de expansión. Verifica que tenga los puertos necesarios para tus componentes. Formato. Debe ser compatible con tu gabinete. Aspectos adicionales a tener en cuenta. La BIOS. Las últimas placas base utilizan UEFI, una interfaz más moderna y con más funciones que el BIOS tradicional. Overclocking. Algunas placas base permite overclockear el procesador y la memoria RAM para obtener mayor rendimiento. Características adicionales. Algunas placas base incluyen características como soporte para RAID, puertos USB 3.0, conectividad Wi-Fi, etc. ¿Qué es una placa base? La placa base, también conocida como motherboard, es el circuito impreso principal de una computadora. Es una placa grande que conecta y permite la comunicación entre todos los componentes de un sistema. Desde el procesador hasta los dispositivos de almacenamiento. Factores a considerar al elegir una placa base. Socket del procesador. Debe ser compatible con el procesador que deseas utilizar. Ranura de memoria.
Asegúrate de que haya suficientes ranuras y que soporten el tipo de memoria que deseas utilizar. Ranuras de expansión. Verifica que tenga las ranuras necesarias para los componentes que planeas instalar. Chipset. El chipset determina las características y el rendimiento de la placa base. Características adicionales. Busca características como soporte para overclocking, puertos USB 3.0, Wi-Fi integrados y otros.